De regreso con ustedes aquí con Toby Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos un invitado especial, el doctor Francisco Chirinos. Él es presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda. Buenas tardes, Francisco. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Mira, queríamos comentar contigo una de las noticias que nos llamó la atención del día de hoy, que el presidente Maduro dice que está bajando la inflación, pero por otra parte estamos esperando las cifras del Banco Central sobre distintos indicadores económicos, no solamente lo que ha sido la inflación, sino sobre todo el crecimiento económico, que algunos economistas señalan que el Producto Interno Bruto ha decrecido un promedio de 5% negativo en lo que va del año. Yo quería saber, tú como presidente del Colegio de Economistas, si manejas algunas de estas cifras, que se sabe, que han hablado los colegas contigo, por favor. Bueno, en términos generales, primero que nada, la inflación en Venezuela se mide en base a la canasta alimentaria y la canasta básica, cómo se mueven los precios, pero la canasta básica y la alimentaria es solo un conjunto de rubros que están normalmente sujetos pues, a control. Sin embargo, es mucho más amplio que eso, por lo tanto, la inflación real puede ser una cifra mucho mayor. Probablemente, o sea, está en las tres cifras. En las tres cifras. Claro, Ayer, por ejemplo, lo que decía los informes del Sendas, que por lo menos la canasta alimentaria sobrepasa en algunos casos el 143%, la canasta escolar 170%, pero la canasta alimentaria, donde hay varios productos subsidiados o con precios controlados, no sobrepasa el 73%. ¿Manejas algunos números de esto? Sí, por allí van algunas cifras, pero en términos generales podría decirte que alrededor del 70% de lo que consumimos es importado, y esa importación, por supuesto, se realiza en divisas, en dólares fundamentalmente. Y allí entonces surge digamos, una cruda realidad, que es que los precios están incrementados. A 6.30 ya eso es prácticamente un eufemismo. SICAD 1 igual, solamente viajeros. SICAD 2. La realidad es otra, se mueve alrededor de otras cifras. Incluso cuando medimos la pobreza, el umbral de la pobreza está en un ingreso igual o por debajo de $2 diarios, o sea, estamos hablando de $60 al mes. Cuando comparamos el salario mínimo en Venezuela, que es 4.000 y algo, lo llevas a dólares, entonces no será ni SICAD 1 ni SICAD 2, lo tienes que llevar al dólar real, y cuando lo divides aproximadamente entre 90, que es la cifra que se maneja, entonces tiene que un ingreso de alrededor de $45 al mes, lo cual indica que la mayoría de la población, entonces más de un 40% de los venezolanos, estamos en situación de pobreza, de acuerdo a los indicadores internacionales para esas medidas. Y entonces así, cuando comenzamos a analizar cifra por cifra, rubro por rubro, la medición de la miseria, que creo que mencionaste ahorita uno de los indicadores mundiales que mide el desempleo, o sea, mide la miseria por una acumulación de desempleo e inflación. Si tenemos una de las inflaciones más altas del mundo y un desempleo real también elevado, porque la cifra del 7%, por ejemplo, haciendo unas consideraciones y una prestidigitación que, digamos, no es muy académica. Por ejemplo, los que están en alguna misión, estamos hablando de más de 2 millones de personas, incorporarlos como que reciben ingresos, pero bueno, son ingresos que estamos de acuerdo en que reciben algún ingreso, pero lo consideramos un subsidio al desempleo, no que están empleados como tal. Entonces la cifra del desempleo real debe estar alrededor del 30%, esa es la realidad. 30%. Mira, el Producto Interno Bruto, porque distintos analistas internacionales, Barclays, calcula una caída del crecimiento para este año del 5,4%, lo que reveló en este mismo programa José Guerra y algunos otros economistas dicen que los dos primeros trimestres fue alrededor de 5,2% de crecimiento económico negativo. Y lo otro es que si ya estamos en recesión, ¿qué consideran ustedes como colegio de economistas? Bueno, claro, la consideración es más que nada en lo particular como profesional, okay, como economista, que como colegio tendríamos que hacer una asamblea, etcétera. Pero como tal, como analista en estos casos,
Sí, realmente si estamos ya en una estanflación, porque estamos estancados, nuestro PIB se está haciendo negativo y la inflación es una de las más altas del mundo, de manera que se dan esos componentes y con una tendencia pues, a desacelerar la economía aún más. Realmente esa es la situación tal como la venimos planteando. E incluso cuando comparamos cifras con periodos anteriores, por ejemplo, en este caso la liquidez monetaria, la emisión de dinero inorgánico es exagerada, yo diría que casi irresponsable, porque en la última década, en los últimos 15 años, la liquidez monetaria ha crecido en un 9000%, mientras que las reservas, que es el respaldo de esa liquidez en bolívares, pues, las reservas en dólares ha crecido apenas un 40%. Entonces, por eso es que el bolívar, digamos, ha perdido su valor y su poder adquisitivo. Cuando lo comparas con otras monedas de países vecinos, Colombia, hace un par de décadas, por un bolívar te daban hasta 20 pesos. Y ahorita el proceso es completamente a la inversa. O sea, la caída ha sido brutal. Y eso incentiva un poco lo del contrabando, para hacerlo entendible. Claro. Imagínate tú que cualquier producto que valga, ponerle un precio de 10, 20, 30 bolívares, eso en pesos es nada, es insignificante. Entonces, el incentivo es muy grande porque tiene un precio realmente disfrazado con un subsidio muy elevado. Parte de la solución en realidad está en un incremento de la producción. Nosotros producíamos la mayoría de los rubros que consumíamos, por lo menos en el área alimentaria, con algunas diferencias cuando había algún rubro que por cuestiones estacionales. Sí, pero tú hablas de aumentar la producción y toda esta semana hemos visto declaraciones de Concecomercio, con Industria, Fedecámara, de que para poder producir más necesitan más insumos, para tener más insumos necesitan mejor distribución de esos dólares, porque la mayoría de las plantas en Venezuela, para agarrar un ejemplo, el sector automotriz, que ayer se reveló que acá hay un 83% de la producción este año en comparación al año pasado, 70% es de material importado, 30% se produce aquí. ¿Cómo reactivar entonces ese aparato? ¿Qué recomendación le darías tú al gobierno? Porque no se han tomado tampoco medidas económicas. No ha habido, porque los cambios es un enroque aparentemente entre los directivos o los ministros, etcétera, o vicepresidentes de área. Se ha venido indicando, no es una novedad, se le ha indicado que el modelo, en primer lugar, es un modelo suficientemente demostrado que ha fracasado. Fracasó en la Unión Soviética, que son 15 países, fracasó en la Europa Oriental, la ex Yugoslavia, los países asiáticos. Tenemos, el otro día sacamos un cálculo que cada número de años que estuvo bajo ese sistema, estuvieron en esos países y nos daba más de 1500 años de experiencia negativa. O sea, el sistema no conduce sino al fracaso, a la pobreza y a la miseria. De manera tal que eso es una de las orientaciones. El camino no es ese. El camino es otro, suficientemente también conocido, la economía social y ecológica de mercado alemana, chilena, tantos otros países que han tomado un rumbo distinto. Exacto, un camino distinto, conocido y suficientemente exitoso. Entonces el camino está por ahí, pero cuando se emiten comentarios gubernamentales, dice que no, que este es el camino. Incluso algunos hasta están orgullosos y satisfechos del camino seguido. ¿Y los resultados, ustedes con los indicadores económicos no lo ven así? No, es que lo indican. Hay un libro que se editó recientemente, en el cual participé en el área económica, somos varios autores, que se intitula pues Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. ¿Lo has oído? Y cuando hacíamos el análisis en el área económica, por lo menos que yo coordiné, bueno, es dramático las cifras, o sea, lo que se hizo con una cantidad determinada relativamente pequeña. En esos 40 años ingresaron alrededor de 450.000 millones de dólares y en estos 15 han ingresado 1.500.000 millones de dólares, o sea, 5 o 6 veces aquella cantidad.
Y cuando baja los logros objetivos, bueno, tiene en esa época de los años 60, 70 y hasta los 80, Venezuela tuvo un crecimiento interanual de su PIB extraordinario, una clase media fuerte, poderosa, en crecimiento, un país en positivo, pasó de un país rural a un país semi-industrial, en verdadero y franco crecimiento. La situación ahorita, pues verdaderamente no es esa. Los indicadores son aún más dramáticos, puesto que tenemos situación de pobreza crítica extrema, porque no es el maquillaje de las cifras, no se trata de eso, se trata de la realidad que vive el país. Ok, bueno, ya vamos a regresar, tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y el Estado Miranda, Francisco Chirino. No se aparte de nuestra sintonía Globovisión con todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos hablando de economía. Uno de los temas más importantes del día es que ayer el presidente Maduro aseguró que la inflación desaceleró, pero no ofreció esas cifras, que el Banco Central tampoco publica. Ha sido una queja que han tenido los economistas a lo largo del año, porque para poder proyectar y para poder tomar decisiones, cualquier empresa, cualquier economista necesita de esos indicadores económicos en cualquier parte del mundo. El Banco Central se ha retardado mucho, pero ya ofrecieron que por fin las van a publicar. Estamos hablando con Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y el Estado Miranda. Yo quería que nos aclarara, Francisco, por qué es tan importante que uno conozca esas cifras, si el Banco Central está en falta de no haberlas publicado, de dónde saca esta información el presidente, entonces sí conoce estas cifras y crees que las van a revelar pronto. Bueno, no puedo predecir el tiempo, pero ya llevan una mora significativa, lo cual ha inferido en que los economistas nos vemos en la obligación de hacer nuestros propios cálculos, que no es lo deseable. El Banco Central ha tenido una tradición durante muchas décadas de su creación, de que ha tenido las cifras en forma prístina y clara y en el tiempo adecuado. Y en estos últimos tiempos verdaderamente ha tenido una mora, un retraso. Nuestros cálculos no señalan que haya habido una desaceleración, en todo caso no significativa. Puede haber alguna décima, centésima o milésima en algunos de ellos, pero la tendencia es hasta ahora pues negativa. Esa es la realidad. El PIB tiene tendencia negativa y debe terminar entre 2,5 y 5%, 2,5 optimista. De manera tal que no vemos cuál sea la probabilidad de que haya un viraje interesante que valga la pena mencionar. Además, sobre esa inflación, el Estado pues sigue incidiendo con la emisión de dinero inorgánico. Entonces, ahorita mencionaban, están garantizados aguinaldos, etcétera, pero ese es gasto, y gasto público es una emisión en bolívares. Eso, digamos que no significa, por ende, crecimiento. Esa emisión de bolívares así inorgánicos ejerce presión sobre la inflación. Eso es una acción directa, claro. Por lo tanto, la inflación tiende a seguir creciendo de una manera acelerada. Okay. Te quería preguntar, porque también en este momento se están llevando a cabo la segunda ronda de diálogo y negociaciones entre Cuba y la Unión Europea, allá en Bruselas, y hasta ahora han sido aparentemente exitosas. Son una serie de diálogos y reuniones que tienen para que Cuba se abra un modelo económico distinto, y ya cambiaron por lo menos su ley de importación, su ley de inversión extranjera dentro de Cuba, y abrieron lo que se llama Cuba Comercio, que tuvieron mucho éxito invitando países internacionales para que inviertan en Cuba. ¿Y no crees tú que escribiste este libro del Pacto Punto Fijo al Pacto de La Habana, que esto nos ayude a largo plazo, a mediano plazo, a que cambie ese modelo económico que algunos economistas coinciden de que es lo que hay que cambiar para que Venezuela se ponga otra vez en ese mundo de la producción, de la economía creciente? Bueno, ojalá, por supuesto que en eso soy optimista, yo aspiro a que sí sea, porque realmente lo que nos ha conducido a este camino es tortuoso, escabroso y sumamente desagradable desde el punto de vista económico y para la población en general. Esa apertura de Cuba, bueno,
claro, tardaron unos más de 50 años en hacer ese giro, ¿no? No es fácil, pensemos que llevamos 15, yo tengo mi fiel forma de pensar, deseo es que, bueno, no llegue a 16 sin que haya un cambio, un giro. Ojalá así sea. Sin embargo, las expectativas, las tendencias, por lo menos lo que el verbo indica y las acciones también, pues no ha habido ningún tipo de medidas económicas como tal. Okay. Entonces, ya la mayoría de los economistas hemos señalado cuáles son las cosas que no se deben seguir haciendo y cuáles son las cosas que deben hacerse o continuar haciéndose como en otras épocas, en realidad. Todo el mundo esperaba para el mundo económico que se iban a tomar medidas importantes, aunque sea alguna, no sé si era el aumento de la gasolina, venta de Citgo, convergencia cambiaria, tantas cosas que se ofrecieron y no se han tomado ninguna decisión, más bien dijeron que la mejor decisión es que no se va a tomar ninguna decisión. De todos modos, ustedes como economistas esperan que haya algún cambio, alguna toma de decisión a corto plazo. Bueno, sí, pero quisiéramos que fuera estructural, no que, por ejemplo, la venta de Citgo lo que significa es búsqueda desesperada de ingresos, a lo mejor con un costo de oportunidad importantísimo, porque allá esas refinerías procesan el crudo pesado y extrapesado que tenemos aquí, y venderlo, pues creo que no sería una idea del todo interesante. En cuanto al aumento de la gasolina, también debería ajustarse, es cierto, pero también debería entonces ajustarse la venta de hidrocarburos al Pacto de San José y a otros países que se le dan. O sea, no creo que los venezolanos, sea justo que los venezolanos paguemos el costo de los subsidios a otros terceros países. Debía ser equitativo en ese caso. Hay países, creo que Argentina, de algo así como entre 10.000 y 12.000 millones de dólares por factura petrolera. Entonces debía ponerse al día. Sabemos que está en una situación crítica, pero esa es la realidad. Entonces, sí, debería Venezuela tener una apertura y ojalá Cuba así lo oriente. Y si es el tutor y mentor, como hablamos del Pacto de La Habana, bueno, que guía a algunos de los dirigentes políticos del país para tratar de enrumbar las políticas económicas. Pero nosotros los economistas, la mayoría de los economistas, lo hemos indicado desde hace años ya. Esta no es la vía, ese no es el camino, este camino conduce, ya sabemos a dónde conduce, y es una situación desagradable, negativa y deficitaria. Yo estoy acuñando una frase para un artículo que escribí, que revela un poco qué es lo que pasó o pasaba en otra época y qué es lo que pasa ahora. Y hablábamos entonces de cuando éramos felices y usamos esa expresión de está barato, dame dos. Ahora con tristeza decimos está caro, no hay. Esa es la realidad. Está caro, no hay. De está barato, dame dos, a está caro, no hay. Claro, en esa época porque no era que había despilfarro de nada, sino teníamos una moneda fuerte y había suficiente poder adquisitivo, pues producíamos gran cantidad de rubros, había una mejor distribución del ingreso petrolero, era otro país, íbamos en otro camino. Cuando comparamos esas cifras de esos 40 años versus los 15 y lo que se hizo con recursos de caso, un promedio del barril petrolero durante 40 años, creo que está alrededor de 10, 11 dólares el barril, había altos y había más bajos, estuvo hasta 3. Y el promedio aquí está en alrededor de 70 dólares, ha llegado a 120, 130. Los ingresos ahora son exponenciales, muy grandes, pero los logros no, porque hay error pues, en la orientación de las políticas económicas. Bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y el libro se llama Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. Ok, nos debes uno para leerlo, por favor. Así que bueno, la próxima. Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda. Ya regresamos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión.